Muy bien, en esta clase lo que vamos a aprender son dos cosas. Número uno, lo que significa una clave en una tabla y dentro de una base de datos. Y luego estaremos hablando sobre lo que es la segunda forma normal y la regla que la acompaña. Empecemos por lo que es una clave. Una clave se llama primaria cuando tiene dos condiciones. Número uno, no es nula, y número dos, es única. La clave tiene la función de identificar de manera única a todo un registro. Ya, en este caso el carnet de identidad es una clave y se llama clave primaria porque es la única clave que puede identificar de manera única a cada registro. Generalmente dos registros iguales no podrían tener el mismo campo clave, ¿no? O clave primaria, ¿ya? Entonces la clave primaria es aquel campo con valores no nulos, es decir, no puede haber de esta manera una clave que no tenga valor, quiere decir. Y otro tiene que ser única, es decir, no puede haber dos valores iguales dentro de la columna que consideramos clave primaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al segundo concepto de clave. La clave candidata. ¿Qué es una clave candidata? Es una columna, un campo, que puede ser utilizado como clave primaria. Pero en este caso tenemos un id. Y este id, si ustedes se fijan, identifica de manera única a cada uno de los registros. Por cada valor del id no se repite ningún registro, no hay duplicidad de registros. Pero también el campo clave puede ser el carnet de identidad, que también identifica de manera única a cada registro. Entonces una clave candidata es aquella columna que puede tomarse como clave primaria, pero también una clave candidata puede ser formada por dos columnas. En este caso, la clave puede estar formada por estas dos columnas, el id y el carnet de identidad, el id y el carnet de identidad. ¿En qué casos se puede utilizar eso? Cuando nosotros, por ejemplo, añadimos un registro, en este caso para Pedro, Pedro tiene el mismo carnet, el mismo nombre, los mismos datos, ¿no? Y si nosotros utilizamos el id como referencia, podemos ver que no se repite el id con el carnet de identidad. El id siempre va a ser diferente unido al carnet de identidad. El carnet de identidad puede repetirse, pero si lo unimos al id, no se repite. Entonces una clave candidata es una clave que puede ser, en primer lugar, una clave primaria o puede estar formada por dos o más columnas que identifican de manera única a un registro, ¿ya? Entonces, en este caso, las dos columnas se considerarían clave candidata. ¿Cómo se expresa eso en el Access? En el Access, por ejemplo, siempre al iniciar la estructura de una tabla, nos ofrece la oportunidad de tener un campo clave, que en este caso se llama clave principal. Podemos nosotros prescindir de la clave o podemos asignar la clave principal. Si queremos trabajar con bases de datos relacionales, obligatoriamente cada tabla tiene que tener su campo clave. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos este concepto de que la clave candidata puede estar formada por dos columnas? Ahí entramos al concepto de lo que es una clave compuesta. Una clave compuesta está formada por dos o más, no puede estar formada por uno. Puede estar formada por dos o más columnas, pueden ser tres, ¿no? Ahora, cuando la clave se utiliza para identificar de manera única a cada registro y es permanente, entonces esa clave compuesta recibe el nombre de superclave, ¿ya? Superclave. Clave alternativa es el nombre para a una clave compuesta que puede estar formada por otro tipo de valores y podemos añadir otra columna más como campo clave, ¿no? Entonces formaríamos por unos tres columnas. Entonces esos son los conceptos de clave
clave primaria, clave candidata y clave compuesta. Y volvemos al Access. Ya, venimos, marcamos el campo clave y presionando control venimos y marcamos esta otra columna. Pulsamos botón derecho y asignamos clave principal. Entonces ya tenemos dos claves. Entonces la conjunción de estos dos atributos como campos clave forman lo que se llama una clave compuesta. ¿Ya? Entonces en este caso sería clave compuesta. Se puede manejar eso con el propósito de que no se repitan los valores e identifiquen de manera única cada registro. ¿Ya? Una clave foránea externa, ajena, también recibe ese nombre, es aquel campo clave. Aquí tenemos un campo clave, fíjense, aquí tenemos un campo clave, ¿ya? Y ese campo clave se manifiesta acá, en esta otra tabla o relación. Entonces una clave foránea es el campo clave, ¿ya? Que forma parte de una relación, pero es campo clave en otra tabla, y no así en la tabla donde está presente. Una clave foránea es muy necesaria en bases de datos relacionales porque esa es la única manera de relacionar una tabla con otra. No hay otra manera. Entonces, una clave foránea significa de afuera, externo. Es el campo clave o la columna tomada de otra tabla como campo clave. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la segunda forma normal. Vamos a ir a la regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice, para que una relación esté en segunda forma normal, está si y solo si debe estar primero en un UFN, que es un UFN primera forma normal. Y además, cada atributo que no está en la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria. ¿Ya? Nosotros recordamos un poquito lo que habíamos visto en cuanto a las claves, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dependencia, significa esto. Significa, por ejemplo, que el carnet de identidad 111 se asocia al nombre que es Carlos. Entonces, si desaparece este carnet, desaparece Carlos y todos sus datos. Todos los datos de Carlos son estos: nombre, edad y fecha de nacimiento. Y a todo esto está asociado este campo clave. Entonces no hay ningún otro valor que esté asociado a este campo clave. Eso se llama dependencia. ¿Ya? Entonces esa dependencia significa que cada campo que no es campo clave debe depender de un campo clave. Eso dice la teoría, si nosotros entendemos, ¿no? Cada atributo que no está en la clave primaria, ¿qué significa? Estos son los que no están en clave primaria, no son campos clave, está diciendo, ¿no? Son completamente dependientes de la clave primaria. Obviamente, todos estos son dependientes de la clave primaria. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos otro aspecto. Fíjense, si este fuera el campo clave y omitiríamos esta columna, ¿no? Fecha de nacimiento tenemos acá, edad tenemos acá, pero si yo añadiera un valor, por decir digamos, una sala donde trabaja, ¿ya? Ese trabaja en la sala 3, 4, 3, 2, por ejemplo. Entonces, la sala no depende de un carnet de identidad, ¿no? La sala sería tomado de otra tabla, de otra relación. Por lo tanto, esta columna, este campo, no está dependiendo directamente de esta clave primaria. Además, en sí misma sería una clave primaria, como hemos visto acá. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué significa que la regla dice que los atributos que no están en la clave primaria son completamente dependientes de la clave primaria? Muy bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Acá tenemos una tabla, ya, donde tenemos un ID, un carnet de identidad, un nombre, dirección y una fecha. Esta fecha es una fecha quizás de compra, de algún tipo de transacción, ¿no? La fecha nada tiene que ver con Carlos, con Susana, con Pedro. Es decir, estos no dependen de la fecha. Pero sí el nombre y la dirección dependen del carnet de identidad. Fíjense, aquí tengo el carnet 111 Carlos Sucre. Y aquí se vuelve a repetir los datos. Carlos Sucre. Y aquí por tercera vez Carlos Sucre. Es decir,
Para registrar, para registrar esta tabla, ¿no?, a Carlos, cada vez que ha tenido una transacción, debo repetir estos tres valores. Obviamente, para convertir a segunda forma normal, cumple con la condición de que está en primera forma normal. ¿Cuál es la condición? De que cada atributo, miren, cada celda está diciendo, contiene un valor atómico, es decir, no hay grupos repetitivos. En ninguna de las celdas vemos dos valores al mismo tiempo. Entonces cumple con la primera restricción, pero no cumple con la segunda. ¿Por qué? Porque Carlos Sucre depende de esta clave, que es carne de identidad, pero a su vez dependen de esta otra clave, que es el id, ¿no? Entonces eso está en primera forma normal, pero no está en segunda forma normal, porque solo deben depender de una clave primaria. Todos los valores deben depender de una clave primaria. Y para este registro vemos en esta fila que para Carlos Sucre 1, 2, 3 existen dos campos claves. ¿Cómo se soluciona el problema? Lo que tenemos que hacer es identificar. Este campo clave, por ejemplo, no se toca, porque es el campo clave de toda la tabla. Eso no se toca. Ahora buscamos otro posible grupo de datos o columnas o atributos relacionados que dependan de un campo clave. Y vemos aquí, el CI, el nombre y la dirección son parte de una entidad. Ahí está. Todo eso forma parte de una entidad. Y la fecha es un valor que no depende de ni el carnet, ni el nombre, ni la dirección. Está asociado al id de toda la relación. Cuando identificamos las columnas, las columnas que pertenecen a una entidad específica, lo que hacemos es sacar esta columna. Control X, Control B. Ahí está. Vamos a extraer. Ahora colocamos los campos clave y esto es lo único que debe quedar en la tabla como representante de cada registro. Ahora tengo una tabla por separado que tiene esos campos, ¿no? Carne de identidad. Entonces, cuando yo diga 1, 1, 1 en esta transacción, estoy refiriéndome a Carlos Sucre 1, 2, 3. Cuando diga 2, 2, 2, estoy relacionando a Susana Pagador 34. Una vez que hago eso, lo que tenemos que hacer es unir ya esto, este campo clave, y pegarlo acá, porque acabo de eliminar dos columnas, ¿no? Esas dos columnas, ¿ya? Desaparecen porque han sido trasladadas a otra tabla, ¿de acuerdo? Ya, ahora, dentro de esta tabla todavía tenemos un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De que existen registros duplicados, ¿no? Existen registros duplicados, ahí está. Entonces tenemos que eliminar todos los registros duplicados. Entonces venimos acá, Carlos ya está en la primera, eliminamos, Susana ya está, se repite, eliminamos, Pedro se repite, eliminamos y Carlos eliminamos. Ahí está. Ahora sí está en segunda forma normal, porque aquí tenemos el campo clave y este valor depende de este campo clave y esto también depende de este campo clave, no dependen de ningún otro. Y en esta otra tabla, Carlos y su dirección dependen de este campo clave, ¿no? Entonces cumple con la regla que dice, una relación está en segunda forma normal si solo si primero está en 1fn. Y hemos visto que primero la tabla está en 1fn, ¿no? Ahí está, en 1fn, ¿de acuerdo? Y luego las dos tablas cumplen, ¿eh? Ahí está. Y luego cada atributo que no está en la clave primaria es completamente dependiente de la clave primaria. Estos son los atributos que no son campos claves en esto. No son campos claves. ¿Y cómo sabes tú que no son campos claves? Me dices. Porque si fuera campo clave esto no se repetiría. En el momento en que un dato no se repite, deja de ser campo clave, ¿no? Acá también las fechas podrían repetirse, ¿verdad? Las transacciones, puede haber 50, 100 transacciones en un solo día, entonces la fecha se va a repetir. Esto se va a repetir, pero esto no se va a repetir. Este llegaría a ser el campo clave. Y estos que no son campos clave van a depender de este campo clave. Y acá, lo mismo. El nombre no se va a repetir, ni la dirección se va a repetir, ¿no?
Y todos estos registros dependen de este campo clave, porque este es el que no se repite. ¿Se entiende? Vayamos a un ejemplo 2. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que está en primera forma normal. Fíjense, en cada una de las celdas existe un solo valor. No existen grupos repetitivos, ¿no? Identificamos el campo clave. Este es el campo clave, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El truco es bien sencillo. De todas estas columnas, CI, NOM, DIR, placa, modelo, color, fecha, tenemos que agrupar, ¿ya? Todas aquellas columnas que están relacionadas. Por ejemplo, el carnet está relacionada con el nombre y el nombre está relacionado con la dirección. Entonces, estos forman un grupo, ¿ya? Estos forman un grupo. Luego, la placa de la movilidad con el modelo y el color forman otro grupo. ¿Por qué razón sabemos eso? Porque una persona no puede tener pues placa o una movilidad tener una dirección. No son atributos que se relacionen entre sí, pero estos sí. El carnet, nombre y dirección están relacionados entre sí. Entonces, hacemos grupos, no siempre, como en este caso, están unidos, ¿no? En otras tablas pueden estar separados. La dirección podría estar al final, pero hay que identificar quiénes están relacionados. ¿De acuerdo? Una vez que identificamos quiénes están relacionados, ya, sacamos toda la tabla a otro lado y eliminamos todas las columnas que no son campo clave de esta nueva tabla y solo se queda el campo clave. De la misma manera, agarro esto, extraigo a otra tabla y elimino los campos que no son claves y solo se queda el campo clave. Entonces la tabla va a tener una transformación. Esto va a venir aquí, ¿verdad? Se va a trasladar acá y esto se va a trasladar acá. La fecha, ya saben, depende del id, no depende de otra tabla. Entonces la relación original queda así, solo con los campos claves. Mientras que acá tenemos que hacer una tarea todavía, ¿se acuerdan? Esto hay que eliminar, esto hay que eliminar y esto hay que eliminar. Y esto hay que subir como cuarto registro. Ahí está. Esa sería la tabla, ¿no?, de personas. Miren, tiene su campo clave y estos son los registros que dependen de ese campo clave. Ninguno de estos es campo clave, ¿no? Lo mismo aquí. Entonces, a ver, aquí todas las movilidades son diferentes. Entonces, eso se queda tal como está. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Si hubiera duplicados, se los elimina. Esa sería entonces la transformación a segunda forma normal. Fíjense acá, se repite, no puede ser campo clave. La placa es campo clave acá, ¿no? Pero imagínense que una movilidad, por ejemplo, una placa puede estar relacionada con otros dos registros, ¿no? Digamos, en alquiler de movilidades estuviésemos trabajando. Entonces, una movilidad en una fecha determinada puede alquilarse al 111 y esa misma movilidad en otra fecha puede alquilarse al 222 o 333 o 444. Entonces la placa va a duplicarse y tampoco sería considerada campo clave en esta relación, en esta, ¿ya? Entonces esto no es campo clave, ¿no ve? ¿Qué dice la regla? Cada atributo que no son campos clave quiere decir esto, ¿no? Dependen toditos del id. El id sí es un campo clave, ¿no? Porque es único, ¿ya? Y la fecha, obviamente, las fechas generalmente no son campos clave. Y las tablas que están relacionadas serían estas. Ahora, esta está relacionada a través del campo clave con esta y esta con esta columna a través de este campo clave. Entonces, esta relación está manejando a la vez estas dos tablas. Ahora, todas están en primera forma normal, no hay grupos repetitivos. Ahora, si yo quisiera añadir una persona más, se añade aquí y no tengo que repetir sus datos cada vez que haga un registro en esta relación. Simplemente tendré que utilizar su campo clave. ¿Está bien? Ya, vayamos a otro ejemplo. A ver si ustedes han entendido. ¿Cómo haríamos esta relación? ¿Cómo sería?
Ah, facilito, ¿verdad? Ya, entonces aquí hemos hecho. Simplemente tendríamos que extraer esto porque estos están relacionados, ¿no? Están relacionados y todo esto tendría que salir a otra tabla, ¿de acuerdo? Se quedaría simplemente el id, el CI y la fecha. Y el nombre de id y CI tendrían que salir a otra tabla, ¿no? Ahí. Pero tendrían que desaparecer los atributos que no son campos clave en la nueva tabla. Y aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que eliminar todos los duplicados, ¿de acuerdo? De esa manera entonces podemos ir trabajando. Existen varios ejemplos que podemos ver, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo que voy a presentarles a ustedes para que lo puedan ir resolviendo.